Papagena, bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz ergeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzensträumchen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unser lieber Kind schenken. Unser lieber Kind schenken. ¿Qué tal nuevamente, amigos? Pues finalmente traigo con ustedes la tan esperada review del nuevo lanzamiento de Hi-Fi Man, el Hi-Fi Man Aria Organic. Como ustedes recordarán, existen ya bastantes modelos de este Aria de Hi-Fi Man a lo largo de la historia, ¿no?, de la marca. Nosotros tenemos la revisión de todos los modelos prácticamente, de los principales, porque hubieron ahí revisiones, modificaciones bajo el agua que no se enteraron bastante, sino que Hi-Fi Man pues acostumbra que a veces modifica ligeramente el perfil entre un número de serie y otro, pero los cambios drásticos tienen que ver cuando le cambian el nombre del auricular. Y eso pasó con el Aria. El primer Aria fue el Aria B1, el cual tenía un perfil muy descaradamente de Fuse Field, con un agudo bastante alzado, unos bajos totalmente casi muertos, al estilo del HD800, gris. Y la segunda versión fue el que incorporaba la tecnología Stealth Magnets, que es los magnetos del Hi-Fi Man Susvara, unos magnetos que Hi-Fi Man afirma que son prácticamente acústicamente invisibles, lo cual sabemos que no es totalmente al 100% cierto, pero sí es cierto de que ayuda finalmente a disminuir la turbulencia causada por la difracción pues de la onda acústica generada por el diafragma al pasar por los magnetos. Entonces se notaba muchísimo la diferencia entre el Hi-Fi Man Aria Stealth Magnets comparado con la versión 1 y la versión 2. Principalmente porque el Stealth Magnets ya tenía un sonido más Harman. A pesar de que no era Harman al 100% porque seguíamos teniendo un bajo bastante plano, pero tenía mucho más bajo comparado con la versión anterior. Y teníamos los agudos más disminuidos y más limpios. La respuesta transitoria se notaba que era mejor, claramente. Pues ahora sale esta versión, el Aria Organic, que básicamente, comparado con el Aria Stealth Magnets, la principal diferencia exterior es de que ahora tenemos la incorporación de estas maderas oscuras en lo que es todo el chasis. Las versiones anteriores, como ustedes recordarán, pues eran completamente de metal y un poco de plástico, totalmente negras, y se dejaba únicamente las versiones amaderadas para el HD1000 y el Susvara, pero pues finalmente lo han decidido incorporar en el Aria Organic, que la verdad se ve muy bonito, la verdad me gusta muchísimo, se ve muy elegante, un auricular que satisface mucho voltearlo a ver. Pero vamos a ver básicamente las diferencias de precios y las diferencias en características técnicas con la versión anterior, ¿no? El Hi-Fi Man Aria Organic tiene una respuesta de impedancia de 16 ohms, una sensibilidad de 94 decibeles y 440 gramos de peso. Si lo comparamos con la versión Stealth Magnets, que es la anterior, la impedancia es el doble, 32 ohms. La sensibilidad es la misma y el peso son 10 gramos menos. La verdad no se notan esos 10 gramos, te lo tengo que decir, así que no te preocupes. Básicamente se puede decir que el Organic es un poco más fácil de mover porque son 16 ohms de impedancia. Pero eso es digamos que puede ser trampa, o puede ser un poco problemático porque algunos amplificadores no son capaces de entregarte toda la corriente a los 16 ohms. Entonces yo diría que es mejor tener más ohms, por ejemplo 32 ohms, porque así mi amplificador te va a entregar más corriente para esos 32 ohms. Y finalmente esa sensibilidad de 94 decibeles, que es bastante baja, déjame decirte, pues se va a ver beneficiada. Entonces no veo yo que sea un beneficio que le hayan bajado a 16 ohms, porque la mayoría no tiene amplificadores pues muy potentes. Pero bueno, finalmente el auricular tampoco creas que es súper difícil de mover. Hoy en día hasta los DABs te pueden mover un HD800, cosa que no podía ser posible anteriormente. Pero ya los DABs ya son bastante potentes, los dongle DACs bastante potentes, y ya no se diga los transportables DAC amps. Bueno, el precio también es una gran diferencia
Cuando salió la versión del primer Aria, tenía un precio de $1,600. Cuando sale la versión Stealth Magnets costaba igual $1,600. Pero hoy en día la Stealth Magnets te vale $999. Bajó bastante el precio. Y esta nueva versión Organic no salió con ese clásico precio de $1,600, sino solamente con $1,300. Lo consigues en la página de Hi-Fi Man por $1,300. Y eso pues es muy bueno porque no te harán gastar más como era costumbre en Hi-Fi Man. Pero eso es normal porque la competencia va apareciendo, las tecnologías se van abaratando y pues vamos teniendo más oportunidad de poder tener buenos productos. Bueno, hablemos ya de materia de este auricular y mi experiencia utilizándolo a lo largo de estos días. Obviamente le hice un proceso de burning, que la verdad ya no acostumbro a hacerlo porque los auriculares deben sonar como deben de sonar desde la primera vez. Eso de que un auricular cambie drásticamente su sonido no me agrada para nada, pero bueno, le hemos hecho un poquito de quemado. Y este auricular, lo primero que sentí cuando me lo puse, ¡puc!, es este sonido. Lo conozco, este sonido lo he escuchado en algún lugar. Y sí, lo había escuchado aquí, hace 7 años atrás, la primera vez que escuché el HD800, o más bien la primera vez que me compré el HD800, yo me grabé de memoria cómo sonaba el HD800. Un perfil bastante al estilo del Diffuse Field, pero con una pequeña relajación en los medios altos. Atrasado los medios altos, el pico de 6 kHz, los subbajos no existían, la mid bass y el upper bass bastante plano. Así suena un HD800. Obviamente esa combinación te da como resultado una escena sonora bastante ancha, profunda, con altura suficiente, no tan alta, y una sensación de layering monstruosa, ¿no? Y eso sucede con el Hi-Fi Man Aria Organic, pero con diferentes matices. Vamos a explicarte. Miren, el Aria Organic recupera un poco ese sonido que tenía el Aria de la primera versión. El Aria de la primera versión era un perfil más plano en el bajo, más diffuse field y con un agudo muy alzado. La diferencia es que aquí tenemos un ligerísimo realce en el bajo comparado con la primera versión. Y comparado con el Stealth Magnets, yo diría que están igual o incluso tiene menos bajos. Muchos revisores e incluso algunos canales de algunas tiendas de ventas dicen que el nuevo Aria Organic tiene más bajos que el Stealth Magnets. Yo considero que eso es totalmente falso. Lo mismo dicen algunas revisiones de Head5 y les digo que no, que es totalmente falso. Esta versión es prácticamente, si no lo mismo, un pelín más relajado el bajo comparado con el Stealth Magnets, pero sí es un pelín más arriba comparado con el Aria versión, la primera versión, la que era Diffuse Field. En los agudos de este Aria Organic son muy parecidos al Aria Stealth Magnets. Yo diría que son básicamente lo mismo, pero sinceramente me gusta más y ahí va el porqué. Este auricular, comparado por ejemplo con el Aria Stealth Magnets, tenemos menos cuerpo. En general todo el cuerpo está disminuido y me recuerda mucho al cuerpo que tiene el HD800 gris. El HD800S incluso tiene un poquito más de cuerpo que el Aria Stealth Magnets tiene mucho más cuerpo que Y lo que sucede con el Aria Organic es de que tenemos únicamente una pizca muy diminuta más de cuerpo que el HD800 gris. Lo cual en una escucha rápida te hace sentir que se escuchan prácticamente igual en timbre, igual en cuerpo. Por eso yo considero que el timbre del Aria Organic es mejor que el Aria Stealth Magnets y es mejor que el Aria de la primera versión. Simple y sencillamente lo han tuneado de tal manera que el timbre está en su posición correcta respecto a cuerpo. Y el bajo, les digo, también es mejor. Respecto a los medios, en general el cuerpo, les digo, es menos que el Aria Stealth Magnets en bajos, medios y agudos. Y eso hace que en general la experiencia sonora sea un poquito más, por lo menos para mí, más agradable. Es menos color y más control. Independientemente de eso, yo creo que todo lo demás es muy parecido al Stealth Magnets. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante.
El hecho de que comparta mucho la respuesta en frecuencia en los medios con el HD800 gris, que tengamos ese los upper mids o los medios en la parte alta un poco atrasados, hace que esto finalmente el área recupere ese soundstage que teníamos en la versión de Fuse Field. Tenemos una escena sonora que es ahora muy ancha, que no tiene tanta altura y que tiene profundidad. Prácticamente tenemos la misma escena sonora que tenemos en el HD800 gris, lo cual se había perdido con la versión Steel Magnets y que anteriormente teníamos con la primera versión de Aria, pero teníamos ese pico molesto y esa falta de bajos. Entonces definitivamente yo diría que este es el mejor Aria que hay en el mercado actualmente. Y yo diría que el timbre es un poco inclusive más correcto de lo que sería el HE1000, porque el HE1000 tiene un poco más de cuerpo en los bajos y los medios, y los agudos sí son muy parecidos, pero eso de que tenga un poquitito más de cuerpo en bajos y medios a mí no me agrada y no considero que sea correcto. Además, el HE1000 sigue, por ejemplo, tiene los medios altos más delante, lo cual para muchos es muy agradable porque es muy parecido a la curva Harman, pero eso hace que se congestione un poco más la sensación de anchura del soundstage, porque cuando tú adelantas la parte alta de los medios, sientes más presencia de información aquí al frente y te olvidas de que hay cosas a los lados, y eso por psicoacústica te hace sentir que la escena sonora es más compresa. Entonces, la sensación de escena sonora aquí es simple y sencillamente más aireada, más ancha. Pero el layering es un poquitín mejor acá, porque este es un poquito más dinámico, un poquito más, no sé, un poquito un nivel técnico ligeramente más alto, pero es una cosa tan mínima que yo me atrevería a decir que juegan en la misma liga. El otro problema que tiene, por ejemplo, el HE1000, y lo dije en la review, que cuando lo comparé con el Susvara, es de que el HE1000, al tener esa presencia de los medios altos muy presente, tiene mucha altura en la escena. La escena se convierte como en un cubo con mucha altura y con la misma distancia en anchura que la altura, cosa que no existe aquí. No existe en Susvara y no existe en HD800. Estos dos auriculares y el Susvara tienen la escena, repito, se siente más ancha, con la altura precisa, no tan alta, y eso hace que la experiencia sea como una sala de conciertos muy ancha y no un estudio como sería, por ejemplo, en este. Bueno, en general yo diría que sí, recomendaría este auricular para quien extraña ese sonido de tu HD800 gris, pero quieres un extra de sud bajo, porque este tiene bastante sud bajo, el Aria Organic, comparado con este. Este no tiene nada de sud bajo. Tenemos mucho sud bajo en este, y los agudos pues lastiman menos, o más bien no me lastiman a mí nada, comparado con este. O sea, este tiene un pico en 6 kHz que a algunos les puede molestar, a mí no me molesta, pero ese pico de 6 kHz no existe aquí, y eso hace que los agudos simple y sencillamente sean, a mi punto de vista, relajados, disfrutables, súper exquisitos, ¿no? Tenemos el mejor perfil, yo creo, después del Susvara, el mejor perfil que ha hecho Hi-Fi Man en un auricular con este Aria Organic. El nivel técnico, repito, es prácticamente en la misma liga que el HE1000, un poquito más abajo y un poquitín más arriba que el Aria Steel Magnets, pero no sé, son muy parecidos. Solo cambia, les digo, esa escena sonora, que este tiene menos cuerpo y que este tiene un bajo un poquitín más relajado, ¿no? Pues eso fue la review del sonido. Hablemos ahora de la comodidad. Una cosa que noté es de que este Aria Organic, el clamping force es muy disminuido comparado con el Aria Steel Magnets, y eso se me hizo muy curioso. Yo inclusive me los apreté un poco con los dedos sin tapar las rejillas así, porque a veces ese problema del clamping force, de la sujeción, es el responsable de que se modifique la respuesta en frecuencia. Entonces yo quería estar seguro que este Hi-Fi Man no sonaba distinto al anterior porque apretaba menos, y no estaba influyendo. En efecto, yo creo que es un defecto de fabricación de que sea tan suave el clamping force. Me gustaría que apretara más como el Aria Steel Magnets, o por lo menos como el HE1000, que aprieta mucho.
Y eso es de tomar en cuenta. Los pads son los mismos que el anterior. La sujeción de acá arriba es lo mismo que el anterior. Esto es lo mismo que el anterior. Todo lo mismo que el anterior. Solo cambia, les digo, esta madera. En mi experiencia, ¿qué tan difícil de mover es? Ya lo mencioné al principio. Miren, yo lo podría mover al 100% con el M17. Pero con el Astelanker SP1000 me faltaba un poquito. Porque cuando yo me puse lo comparé con y con el Ananda, las diferencias no las podía yo notar. Las diferencias las noté cuando me pasé al Burson Soloist. Entonces, si quieres ver el máximo potencial de este auricular, tendrás que meterle sí o sí amplificación. Y bueno, yo creo que he abarcado todo. Abarcamos escena, abarcamos layering, que es muy bueno. Les digo un poquito inferior el layering a pero la escena pues un poquito más natural, más sala de conciertos. Abarcamos el timbre, el cuerpo, abarcamos el perfil de respuesta en frecuencia, que es un tipo como de fuse field, pero con unos agudos bastante relajados, pero con bastante detalle, digamos con un HD800, pero con unos 3 decibeles menos en esos 6 kHz. Algo así suena este auricular. Bueno, sería un buen resumen, ¿eh? ¿Cómo suena este auricular si tienes un HD800? Suena como un HD800, pero con bastante subbajo, con un poquito más de mid-pass, con el pico de 6 kHz disminuido por 3 decibeles y con un poquitín más de cuerpo. Así suena. Bueno, pues hasta la próxima y nos vemos en la siguiente review. Chao.